Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Tomen, esto es mi cuerpo. La solemnidad del Corpus Christi surge en el mundo medieval cristiano con la intención de subrayar la singular presencia de Jesucristo en las especies del pan y del vino en la Eucaristía. Una presencia que el Concilio de Trento, definirá después como verdadera, real y sustancial. Una presencia que es siempre sacramental, pues acontece en los signos. El énfasis de esta solemnidad en la presencia somática de Cristo en la Eucaristía podría desviar la comprensión de lo que ésta en verdad significa. En este sentido, es bueno no olvidar la relación íntima de esta solemnidad con la del Jueves Santo. El corpus, por así decir, enfoca y destaca un aspecto principal de lo que el Jueves Santo enseña sobre el conjunto de la Eucaristía. Y es que la Eucaristía es una síntesis de la vida de Jesucristo, una entrega, servicio radical al banquete salvador del reino. Por tanto, la presencia de Cristo en la misa no se reduce al pan y al vino, sino que acontece en el conjunto de la celebración en la que se actualiza junto a esa presencia todo lo que Cristo significa y, por eso, su donación salvadora a favor de los que ha convocado en la mesa de la salvación. En consecuencia, Jesucristo no irrumpe en la misa como si estuviera ausente. La presencia de Cristo en la Eucaristía está garantizada por la palabra y por el Espíritu Santo desde su mismo inicio. Y es que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesucristo, allí está Él, presencia en la iglesia, que es su cuerpo. Luego, la presencia se va intensificando, pues Cristo está presente en la persona del ministro presidente y en la palabra que se proclama. Finalmente, esta presencia se radicaliza siempre gracias al Espíritu en las especies depositadas en el altar, cuando la Iglesia hace memoria actualizadora de la historia de la salvación protagonizada por Cristo. Recitación de la plegaria eucarística que incluye el relato de la institución. En esta dinámica, el Señor hace suyos el pan y el vino para presencializarse ante los suyos de un modo singular y único, como verdadero alimento de vida eterna. Esta presencia, además, tiene una finalidad: lograr la comunión salvífica de Cristo con los fieles, miembros de la comunidad eclesial, y esto a su vez con la intención de que los fieles, al recibir al Señor bajo las especies de pan y vino, se transformen en quien reciben, que en realidad es su verdad más profunda,
tanto en el plano personal, el bautizado, otro Cristo, como en el eclesial, la iglesia, cuerpo de Cristo. Por tanto, conviene explicar siempre la presencia eucarística de Cristo dentro del contexto y en la dinámica de toda la celebración de la misa. Igualmente, es preciso subrayar la intención o la finalidad de esta presencia que busca la comunión con nosotros en el interior de la obra de la salvación y su momento culminante, Cristo. Esta perspectiva facilita la explicación de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana y eclesial. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Las lecturas de hoy pueden ayudar a reflexionar sobre esto, pero con algún matiz que ahora vamos a comentar. Las lecturas enmarcan la celebración del Corpus en el contexto de la alianza. La primera lectura, tomada de Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8, relata la ratificación de la primera alianza en el escenario de un rito solemne. Dios ha establecido un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, que es comunicado al pueblo por Moisés. El pueblo acepta ante Dios las condiciones. Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Luego, un sacrificio de comunión ratifica la alianza. Por eso se sacrifican unos novillos y con su sangre se rocía al pueblo acompañando el gesto de estas palabras: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes. En este contexto, no se puede olvidar que la fiesta de la Pascua es clave para actualizar tanto la alianza del Sinaí como las cláusulas de la ley que lleva asociada. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15, supone un tránsito desde la primera a la nueva alianza de la mano de Jesucristo. Este paso es fundamental para entender la obra salvadora del Hijo de Dios y desde luego para comprender el significado de la Eucaristía. En efecto, en la segunda lectura, la carta a los Hebreos habla, como hace la del Éxodo, de sacrificio y de sangre. Hay, por tanto, relación entre ambas. La razón es obvia. El autor de la carta a los Hebreos explica la renovación de la antigua alianza, primera lectura, y su ratificación ritual celebrativa por parte de Jesucristo. Este hecho, en verdad, supone algo nuevo dentro de la continuidad que, por eso mismo, conlleva. Y podríamos mencionar algunos aspectos. Primero, una alianza nueva, la promesa de una herencia eterna. Segundo, un nuevo mediador, Jesucristo, el mediador de la alianza nueva, y sacerdote, Jesucristo sumo sacerdote. Tercero, una víctima nueva. No se trata de animales, sino de la entrega personal de Jesucristo. Y finalmente, cuarta, una ratificación de la nueva alianza en la sangre del que es mediador, sacerdote y víctima al mismo tiempo. Esta transición de lo antiguo a lo nuevo es central en la economía salvífica. A partir de lo antiguo viene lo nuevo. Con todo, es lo nuevo, Jesucristo, lo que da sentido a todo el proceso. En esta dinámica hemos de entender el Evangelio de Marcos. El relato nos ubica en el contexto de la preparación y la celebración de la Pascua judía. Y ya he dicho el Evangelio de Marcos, concretamente en el capítulo 14, versículos 12 al 16 y versículo 22 al 26. Jesús, que va a inaugurar con su muerte y resurrección una nueva Pascua y alianza en el día del sacrificio de los corderos pascuales, da indicaciones a sus discípulos en orden a la celebración de la cena pascual. En el transcurso de la misma lega a los suyos la Eucaristía, con la entrega simbólica de su cuerpo y de su sangre en el pan. Esto es mi cuerpo, y el vino que comparte con los discípulos. Las palabras sobre el vino conectan con la lógica de las lecturas de hoy. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Palabras que vinculan alianza, Pascua, sangre.
pero en la dirección de la plenitud que aporta lo novedoso, nueva alianza, nueva Pascua, nueva sangre. Tras lo dicho, conviene dejar de manifiesto en la solemnidad de hoy que la presencia prometida de Cristo en el pan y en el vino forma parte de un proyecto salvífico que va desarrollándose y creciendo en el tiempo. Ese proyecto posee el formato de la alianza, una alianza que significa cercanía, comunión entre Dios y el pueblo. Esta comunión se expresa en la ley que orienta la vida del pueblo. Esta alianza tiene igualmente su celebración ritual, singularmente en la Pascua, que actualiza la comunión salvadora de la que nace la alianza, en el momento clave del plan de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios humanado, lleva a su cumplimiento pleno la alianza. Él, con su entrega sacrificio personal a favor de la humanidad, establece una comunión salvadora inigualable entre Dios y el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. La ley del amor es la que ha de orientar ahora la vida de la Iglesia, y la Eucaristía es la celebración ritual que actualiza esta nueva alianza. De ahí su condición de sacramento central en la economía salvífica cristiana. En ella se da una singular presencia y cercanía de Cristo que, según lo expresado, hay que leer en el contexto del misterio de la salvación. Así pues, desde la perspectiva dibujada por las lecturas, la presencia de Cristo en la Eucaristía mira al todo de la historia de la salvación. Junto a esto, y teniendo en cuenta lo que señalábamos en la introducción, esa presencia acontece en el conjunto de la celebración, no solo en un momento. Eso sí, luego, en el interior de esta celebración, la presencia somática es el lugar de la máxima densificación de esa presencia que, además, hace posible la resolución de la celebración conforme a su sentido, la comunión. Por tanto, presencia eucarística de Cristo significa comunión salvífica con Dios en la nueva alianza establecida por el Señor. Esa presencia eucarística alude tanto a la persona como a la acción de Jesucristo y, en este sentido, hace suya la totalidad del misterio de nuestra salvación. Presencia eucarística de Cristo significa también la actualización del ser de la Iglesia, cuerpo de Cristo, puesto que la Iglesia, fiel al mandato recibido, se recibe a sí misma al celebrar la Eucaristía en la que acoge a su Señor. La solemnidad del Corpus, pues, ha de ser una ocasión para subrayar la amplitud de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que ciertamente se densifica en las especies del pan y del vino, pero que solo se puede entender en un horizonte más extenso. Palabra clave de esta presencia es alianza, que bien podríamos traducir por comunión. Con este nombre se designa también la resolución de la celebración, es decir, cuando los fieles se alimentan del pan que da la vida al mundo. Esta comunión hace posible que el receptor sea transformado en aquel a quien recibe, finalidad de la celebración. El nombre comunión designa igualmente la alianza, la Iglesia y la salvación. Comunión, asimismo, es el hilo conductor que ha de guiar la vida misionera de la Iglesia y de los fieles en el mundo. Un mundo roto por las divisiones, las guerras, las injusticias. Esta misión, por consiguiente, es sostenida por la presencia de Cristo en la Eucaristía y se prolonga en la acción de los cristianos al terminar la misa. De este modo, la misión transparenta que Cristo está con su Iglesia hasta el final del mundo y que la entraña de esta misión es eucarística. Algunas preguntas que nos podríamos hacer para la reflexión. ¿Somos conscientes de la amplitud y la profundidad de la presencia eucarística de Cristo? Nos damos cuenta de que la transformación del pan y del vino en la Eucaristía tiene como finalidad la transformación posterior de los comulgantes y de la Iglesia en Cristo. ¿Somos capaces de ver la relación entre la Eucaristía y la misión eclesial?
la misión pastoral que desarrollamos está vinculada con la Eucaristía. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.